estamos aquí en nuestras queridas tertulias del doctor o la doctora Larrey. Y bueno, pues para terminar este año 2025, creíamos que, dado que tenemos una especialidad, una nueva especialidad de medicina de urgencias y emergencias en España, y que el próximo año vamos a tener nuestros primeros residentes, creo que sería bueno que habláramos sobre algo que tenemos ahora mismo. Bien, bueno, pues os decía eso, que como tenemos este año que plantearnos ya para el año 2026 cómo vamos a evaluar a nuestros residentes, nos planteamos que para terminar este año 2025 dentro de nuestras tertulias tuviéramos, bueno, pues ayer tuvimos la formación mediante competencias que estuvo Jordi Palés en Pasión por Educación y Ciencias de la Salud, y hoy en las tertulias con el doctor Larrey vamos a hablar de esto, evaluación de competencias, que además ayer en la introducción que hizo el doctor Palés quedó como ahí en el aire, no entró en ello, y quedamos convocados para el día de hoy para hablar de este tema. Y para hablar de este tema contamos con 4 personas que, bueno, pues saben mucho del tema, unas por experiencia en un campo y otras por experiencia en otro campo diferente, pero vamos a intentar hablar de cada una de ellas. Tenemos por un lado a la doctora Ariana Cerón, que es la presidenta de la Red Nacional de Educación en Simulación de México y que tiene una amplia experiencia en este tema de evaluación de competencias en los residentes de medicina ellos lo llaman de medicina de emergencias, ¿no? Allá en México. Y le acompaña esta tarde el doctor Juan Rodrigo Mendoza Carrillo, que es coordinador del Comité de Residentes de la Red Nacional de Educación en Simulación de México. Por lo tanto, creo que ellos tienen esa parte de experiencia que no tenemos nosotros porque la especialidad se acaba de crear. Por lo tanto, tienen esa experiencia ya de bastantes años, y ahora cuando hablen nos contarán cuánto y cómo. Y luego tenemos a una persona a la que tengo, a todos os tengo un gran aprecio, pero hay una persona a la que tengo un especial aprecio porque conozco desde hace ya muchos años, bueno, no tantos, que somos muy jóvenes, pero tengo a Gracia Dánez. Gracia es una persona que tiene una formación exquisita en simulación clínica y bueno, pues hemos colaborado juntos en el desarrollo del programa FRM de SEMES, ha trabajado en simulación en el grado y simulación en el posgrado, y en el momento actual es la presidenta de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente, SESE. Muchísimas gracias, Gracia. Nada, gracias, Salvador, siempre consigues ponerme colorada. No. Y por otro lado tenemos a una persona a la que también tengo en gran estima, porque si tuviera un mal concepto de alguien lo diría también, soy así, o como ya estoy a punto de entrar en la tercera edad, pues ya como que Pero le tengo gran estima porque creo que es una persona que desde que la conozco es la típica hormiguita trabajadora, es algo tremendo, o sea, ves cómo trabaja y dices, yo quisiera ser como ella, pero no llego ni a una de las patitas de esa hormiguita. Ella es Rosa Iván, que es urgencióloga del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, y que en este momento es la secretaria de acreditación de unidades docentes de SEMES y forma parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina, Urgencias y Emergencias de nuestro país. Así que creo que tenemos los mimbres para hacer un buen cesto. Yo creo que esta tarde podemos hacer un buen cesto porque tenemos buenos mimbres. Así que vamos a ver cómo encajamos. Tuvimos una reunión hace unos días y pactamos una serie de preguntas, ¿no? Y la primera pregunta era simulación, ¿para qué, cómo
y cuándo? Fijaros qué pedazo de pregunta. Venga, ¿quién empieza? Tú dinos, Salvador. Sí, Danos la pauta. Pues venga, Ariana, tú por hablar. Todo por habladora. Pues bueno, es una gran pregunta y antes que nada quisiera darles un pequeño panorama. Nosotros, bueno, primero estoy súper orgullosa y feliz que ustedes ya tengan una gran especialidad como es urgencias. La verdad, para nosotros ha venido a resolver muchísimos problemas que teníamos justo en este primer contacto con los pacientes que están más graves. Y pues bueno, la especialidad nace en 1985. Ya llevamos pues 40 prácticamente generaciones de urgenciólogos y cada vez se abren más plazas en diferentes hospitales, tanto públicos, privados, para tener más formación de urgenciólogos. Y pues bueno, viendo todas estas necesidades, se han creado por dos instituciones que son las más representativas en México, que es el Instituto Politécnico Nacional y por la UNAM, programas para tratar de homologar, ¿no?, estas competencias que necesita tener el urgenciólogo. Y entonces la última revisión que se hizo por parte de la UNAM, pues fue en el 2020, esa última versión para tratar de homologar este programa de urgencias y pone como tres pilares importantes para los urgenciólogos, que es la atención médica, la investigación y la educación, viendo cómo se ha ido transformando también tanto los problemas de salud como la educación en México y nos pone una serie ya de competencias con el número específico de veces que lo tenemos que realizar para realmente decir que tenemos esa destreza en el caso de toda la parte procedimental, ¿no? Pero todo aquello que es la comunicación, todas estas habilidades blandas, también ya estamos viendo que tiene un gran impacto en la atención del paciente y es por eso que ahora se ha convertido en una necesidad, prácticamente ya tiene que ser, pues sí, forzoso, que los residentes de urgencias tengan entrenamiento bajo simulación y no solamente entrenamiento durante la residencia, sino al finalizar tenemos que ser evaluados no solamente por equipos de simulación como todos los conocemos a través de maniquís, sino también puede ser simulaciones por escrito o bien simulaciones virtuales, que es a lo que acabamos de hacer este año que está finalizando. Es la primera vez que ya se están haciendo evaluaciones de forma híbrida, simuladores virtuales con simuladores tipo maniquís. Y esa es una de las grandes necesidades y oportunidades que ha tenido esta especialidad de urgencias para tratar de evaluarnos, pues en estos 3 años que nosotros realizamos, si realmente estamos cumpliendo con las necesidades, no solamente de la especialidad, ¿no?, sino las necesidades de nuestro país, que tiene una gran variedad de problemas que seguramente cada uno de los países, ¿no?, enfrenta de forma diferente. Muchas gracias, Ariana. Bueno, ¿quién continúa? Hablando de esta gran pregunta de simulación, ¿para qué, cómo y cuándo? A ver, pues si quieren yo les voy a platicar, pues, o sea, justo como que la simulación o el punto por el cual nace esta parte es por buscar la calidad y seguridad de nuestros pacientes, ¿no? En 1999 sale To Err is Human y nos damos cuenta que la gran mayoría de los errores pues, que ocurren en el proceso de atención parten del propio error humano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros corregir esto? Pues básicamente la simulación ha sido la herramienta que a partir de esos años ha ganado mucho hincapié o mucha fortaleza para enriquecer los procesos educativos, tanto de nivel pregrado como de nivel posgrado. Y de hecho en la literatura hay mucha información respecto al impacto que tiene la simulación en las curvas de aprendizaje para los diferentes procedimientos que se realizan día a día en los hospitales, sobre todo, por ejemplo, en especialidades como urgencias, donde las manitas o la necesidad de realizar procedimientos técnicos es algo sumamente importante en el día a día. La simulación ha sido como este parteaguas que reduce la curva de aprendizaje. Y por otro lado, ha impactado muchísimo en la confianza que tienen los estudiantes para desenvolverse en el entorno clínico. Se dice que cuando un estudiante empieza a conocer la simulación desde su primer año de pregrado, llega con un conocimiento hasta del 50% de mayor confianza a la residencia para interactuar con pacientes. Entonces es algo medible, es algo tangible que está reportado en revistas de alto impacto, de Lancet,
Critical Care, diferentes revistas e incluso las mexicanas de urgencias que reportan este beneficio que tiene la simulación como herramienta educativa, ¿no? Y por eso aquí en México hemos afortunadamente hecho mucho esfuerzo porque la simulación sea parte de la malla curricular de los programas educativos, porque definitivamente tiene un impacto medible y significativo en la calidad y seguridad que ofrecemos en los servicios de salud. Entonces creo que esa corresponde a la pregunta de por qué simulación, ¿no? Es como importante. ¿Cómo? Hay muchas formas, ¿no? Creo que podemos partir, como dice la doctora, ¿no? Desde simulaciones con simuladores presenciales, físicos, robots, o podemos utilizar simuladores virtuales, que hoy en día la tecnología se ha vuelto una herramienta emergente, accesible ya para todos en diferentes lugares, ¿no? El acceso al internet, softwares, plataformas. Entonces, el hacer uso de esas tecnologías nos permite llevar a la simulación e incluso a lugares donde no hay centros de simulación. Qué bueno, qué interesante esto que acabas de plantear, Rodrigo. Tendremos que hablar de esto también, sí. Muy bien. Pues, Salvador, sí. Bueno, Rosa, ¿quieres? No, bien, perfecto. Vale. Bueno, yo, a mí la simulación, ya sabes que estoy infectada por el virus de la simulación, pero también creo que hay que discriminar un poco y decir, ¿evaluación para qué? Para entrenar competencias, por supuesto, para cuidar y para mejorar la seguridad del paciente, la seguridad también del alumno, del residente que va a entrenar esas competencias. Y seleccionar, ya lo dije en la conversación que tuvimos, hay que elegir, la simulación es una herramienta, es una metodología que hay que utilizar sabiamente, adecuadamente y con calidad. Y no volvernos locos y decir simulación para todo. Hay muchas metodologías, todas las metodologías son buenas y hay que adaptar qué es lo que queremos enseñar o qué es lo que queremos evaluar con la metodología adecuada. Y creo que aquí también nos conviene pararnos un poco a pensar. Yo he estado viendo el POE y la verdad es que hay mucha simulación y hay mucha para decir, y creo que está muy bien indicada en todo momento. Se nota que, no sé, que ha supuesto un trabajo y un estudio muy profundo. Y es eso, es decir, vale, simulación sí, toda la que se pueda, por supuesto, pero bien indicada y con calidad, porque la simulación mal hecha también puede dañar. Entonces, que eso no lo podemos olvidar. Entonces, creo que hay que guiarse por unos estándares de calidad. La INALS nos da estándares de calidad, tanto en simulación como en evaluación. Si utilizamos la herramienta de una herramienta como simulación para evaluar, el alumno tiene que saber y conocer perfectamente en qué parámetros vamos a evaluar esas competencias. Y nada, bueno, tengo aquí es que me gusta mucho un esquema que tengo aquí, que es una diapositiva muy, a ver si lo puedo, aquí, que a mí me encanta, que no sé si se ve, a ver, ¿está compartido o no? No, aún no. Todavía no. Esta es, ¿vale? Que son las zonas de... No la vemos. ¿No la No veis? estamos bien. Qué raro. Bueno, pues me salgo. ¿Has visto el cuadradito que hay abajo con una flecha? Sí, lo he hecho tal cual. Vale, voy a dejar de compartir. A ver, ahí, ahora me salgo de aquí. Ya está. Dice, mi pantalla no se puede compartir. Vale. Pues no. Espera un momentito, que a lo mejor tengo yo capado. La tienes que invitar a lo mejor como administradora o algo. Por eso es que cuando pasó aquello, sí. Vamos a ver un momentito. Bueno, es un esquema que es una matrix, que no son las zonas de simulación de Rosen and Wisdom, que nos dice, como se dice ahora y como dicen los jóvenes, y como dice mi hijo mucho, qué es lo que nos renta o no nos renta entrenar en simulación. Entonces, pues nos dice eso, que en actividades o en competencias, ¿vale? En enfermedades o en patologías muy graves y que tengamos poca oportunidad de ver, qué mejor forma de entrenarla que con simulación. También en las que sean muy graves y que veamos mucho. Pero hay cosas que nunca entrenaríamos con simulación o que no merece la pena gastar el tiempo, el dinero y los recursos
por ejemplo, yo no entrenaría una amigdalitis, por ejemplo, si eso se puede ir viendo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues después como evaluación también, bueno, yo estoy en la universidad, estamos con las ECOES y bueno, también es una herramienta buena con su checklist que para una evaluación en competencias, que lo bueno que tiene es que es una evaluación transversal de competencias, que vas viendo si el alumno ha adquirido competencias en distintas competencias dentro de un mismo escenario. Y bueno, perdona, y ya os dejo. No sé si lo puedo compartir, pero... Sí, inténtalo porque está abierto de nuevo para compartir. Voy a intentarlo, ¿vale? Y si no, lo intento una vez y ya no... Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Sería, bueno, este es que no lo vemos muy bien, pero sería este esquemita, ¿no? De que yo creo que... Estamos viendo estamos viendo Es el cuadradito de al lado, el que nos quiere enseñar, yo creo. Sí, ¿no? estábamos viendo, digamos, tu explorador de archivos. ¿Ah, sí? Qué raro. De hecho, hemos visto la cuenta corriente y tal. Sí, bueno, pues veréis que soy rica, ¿no? A ver, si ahora nada. Mira, no me deja. Bueno, pues sí, ya. ahora no. ¿Ahora es la pantalla o no sé? Sí, Estamos ahora viendo... abandono. Ya está, ya. Vale. Ya está. Bueno, Rosa. Vale, cuéntanos. pues yo, a ver, escuchándoos a vosotros que sabéis mucho de simulación, yo no sé mucho, pero creo que es una metodología básica y por eso la hemos metido en el programa. Todos los de la comisión nos parece que es fundamental. Sí que es verdad que vosotros habláis de simulación, calidad, pero habrá que empezar muchos desde cero. Los tutores no saben de simulación, muchos de ellos, los servicios no saben de simulación, entonces es uno de los puntos por lo que pusimos, si habéis leído, bueno, como Ariana y Rodrigo no habéis leído, os leo un poco cosas que pone en el programa para que lo entendáis. Llegamos a poner aula, sala o entorno simulación. ¿Por qué? Porque no podemos exigir a todo el mundo que tenga una sala perfecta de simulación, con un debriefing divino en un aula, o sea, es a lo que tenemos que aspirar, pero a lo mejor en algún hospital no se puede exigir de entrada, ¿vale? Sí que hablamos, cuando en el programa empezamos con la introducción, hemos puesto que el programa sigue estándares europeos, somos Europa, también seguro que copiamos perfectamente americanos, pero hablamos de Europa, se apoya en la evidencia científica, la simulación clínica y el trabajo en equipo. Entonces, creo que es una base de ello. Lo que acabáis de resumir, y así no os digo todo lo que metemos, pero es que lo has dejado muy claro, lo habéis dejado los tres muy claro. En pacientes críticos, el entreno tiene que ser primero simulado. O sea, no puedes decir un edema de pulmón o un shock o un coma, pues si van primero con maniquís o con virtual, el residente coge habilidades y luego pasa al paciente, por seguridad del paciente. Si es que esto hay evidencia, quiere decir, es que quien no lo quiera ver no puede ser. Y luego ahí he resumido un poco, porque quedamos que lo miraba un poco, en qué cosas hemos metido la simulación. Aparece 36 veces en el programa, ¿vale? O sea, nos lo creemos de verdad. Es verdad que algunas de ellas son recomendaciones. Cuando el programa habla de recomendaciones no es obligatorio, pero cuando viene en la parte formativa es obligatorio lo que vamos a decir que hay que hacer. Habla de número, como has hablado Rodrigo, o ha hablado Ariana, que es decir, hay un número mínimo de técnicas o de habilidades para llegar a una competencia, pero por ejemplo habla en el parto. No vamos a ver muchos partos, pero a lo mejor se enseña en simulación. Habla del paciente crítico claramente, del soporte vital, del soporte avanzado, del trauma grave. Lo hacemos en simulación y luego ya cuando el residente lo haga en directo, pues fenomenal, pero primero por calidad y por seguridad. Habla del shock, del coma. El parto aparece 3 veces. Cada vez que hablamos de parto siempre es simulación. En innovación, de inteligencia artificial, hacer simulaciones de inteligencia artificial también habla, de virtuales. Y lo que hablábamos el otro día, una crico. ¿Cuándo hacemos una crico? Yo creo que una vez estaba a punto con el otorrino, en mis miles de años de trabajo. ¿Dónde hay que hacerlo? En simulación, en animales, en maniquís, accesos intraóseas, lo mismo. Entonces, bueno, que viene definido lo que acabáis de hablar.
en cosas poco y sobre todo en comunicación. Lo hemos metido también. Comunicación en situaciones de crisis es que es fundamental la simulación. Y hay una cosa al final del programa, que no sé si lo habéis visto, en el que habla, ya en los criterios de acreditación, donde pone recursos docentes, el aula, sala o entorno, y habla que el tercer y cuarto año, una vez al mes, hay que hacer una evaluación formativa estructurada, con simulación. Una vez al mes. Una vez al mes. O sea, que una vez al mes, pero yo creo que lo que habéis hablado de competencias de enseñanza y evaluar es que tú enseñas y evalúas a la vez. Pero también sirve solo para evaluar. Unas enseñan y otras evalúan. Entonces, si hacemos evaluación, como comentamos el otro día, claramente con feedback. Quiero decir, yo no puedo hacer todo esto sin que luego me siente con el residente y le diga, pues has hecho esto, no has hecho un checklist. Totalmente de acuerdo. Y es más, en una de ellas pone que el checklist de esa simulación se meta en el portfolio, en el libro del residente. Y su tutor puede evaluar con él lo que ha hecho, lo que no ha hecho y el comité evaluador también. Y bueno, quería, pues eso, explicaros un poco la toracotomía, un poco lo que hemos plasmado, que es lo que habéis dicho. Y entonces, ojo, súper contenta que lo que creemos que hemos trabajado, ojo, no nos hemos inventado nada, esto basado en el cuerpo doctrinal, en los ETR europeos, quiero decir, hemos visto lo que habéis hecho en América. Cuando has dicho 1985, yo creo que es cuando se ha empezado aquí a pedir la especialidad. Entonces, tenemos mucho que aprender de vosotros. Gracias. No, completamente. Fíjate, Rosa, ahorita que estabas mencionando eso, en el 2018, digo, cómo hemos ido evolucionando. En el 2018 pedíamos al residente que fuera con una tarjetita, ¿no? Y después fue el librito. Y entonces en esa tarjetita poníamos los sellos de la actividad a la que iban, para que contáramos el número de sellos y al final poderles entregar una credencial y que dijera, Ariana Cerón hizo 20 veces la colocación de un catéter central. Ella tiene las habilidades necesarias para poder poner un catéter central, evidentemente con su profesor, como bien lo marcan los programas, con un profesor a un lado, ¿no? Primero. O sea, imagínate, ya después fuimos evolucionando, ya un poquito más virtuales, cuando empezó el QR, que fue como un boom, ¿no? Ahora todo en QR. Y eso ha funcionado muchísimo. En las universidades hay un poquito más de control, porque en las universidades tú sabes el número de veces que van y el número de veces que lo repiten. Al menos en la Universidad Anáhuac, el alumno viene una ocasión y en la segunda ocasión se le evalúa la misma práctica, ¿no? Para que veamos si hubo, al menos estudió lo que platicamos durante el debriefing, para ver si hubo algún impacto. Pero en los residentes fue genial aplicarlo. Entonces, de repente llegaban ya los residentes con un librito lleno de sellos como estampitas. O sea, imagínate que eso nos había ocurrido, ¿no? Y después se vino la pandemia y los centros de simulación se cerraron, pero eso no nos impidió las cosas. En México habemos pocos toxicólogos. Lo que hicimos fue abrir la simulación y hacíamos telesimulaciones. Igual, o sea, metíamos la telesimulación, por ejemplo, habíamos menos de 50 toxicólogos en el país, pero necesitamos capacitar mucho porque pues en México somos el número 1 de animales de ponzoña, ¿no? Entonces necesitamos forzosamente tener esa capacitación. No podían ir a los centros de simulación y lo que hicimos fue a través de la telesimulación, nos poníamos en el centro, los que podíamos ir al centro o en el hospital, y desde ahí se daban las telesimulaciones y también se les ponían como ya sus asistencias, ya era más digital, pero sí se ponía el número de veces que el residente acudía al centro de simulación o que hacían simulación en su hospital. Eso es otra idea que puede funcionar. Ellos lo van a tener que ir reflejando en su libro del residente y tiene que ser con el tutor. A ver, habrá sitios donde esté más a mano y sitios donde ya está todo informatizado. Así se hace, da lo que hay el tutor y se va sumando. Y así tenemos todo reflejado. Sí. Nosotros, pues la verdad es que yo estoy aprendiendo un montón de Ariana. La verdad es que una experiencia tan grande de tantos años creo que nos viene muy bien. Nosotros en la universidad, hablando del aprendizaje autónomo y de las checklists, claro, nosotros tenemos que enseñar al residente, pero el residente también tiene que entrenar por sí solo hasta llegar. Entonces, nosotros fue un proyecto de innovación docente, nos inventamos, que es que ahora te estaba oyendo, lo que llamamos el pasaporte de habilidades. Entonces, que es prácticamente lo de los sellitos que le íbamos
poniendo y ellos, pues esto lo hacíamos también, ellos hacían la habilidad, se grababan y se corregían muchas veces utilizando el aprendizaje entre pares, que también es muy útil y que tiene buen resultado. Y al final, cuando ellos eran conscientes de que dominaban esa habilidad, pues entonces los pasamos por un examen como práctico, tipo ECOE, no llegaba a ser una ECOE, y comprobamos que ese aprendizaje autónomo que habían hecho los alumnos solo con los materiales que le habíamos dado de vídeos, de checklists, pues habían conseguido dominar una técnica. Entonces también digo, porque muchas veces es difícil tener tiempo, tener los tutores suficientes, estar pendientes. Yo creo que quizá eso también se podría un poco tener en cuenta a la hora de la formación. Decir, bueno, que el alumno diga, oye, he hecho esta técnica tantas veces y tal, y lo voy a demostrar porque con tantas veces ya la domino y te lo puedo demostrar. Sería quizá otra forma de evaluar y de entrenamiento. De hecho, ahorita que tocas ese punto, me encanta porque pues el residente, si bien tiene que tomar un poco la iniciativa de buscar su propio aprendizaje, también recordemos que el residente es un profesor más, porque tiene a su jerarquía menor debajo y tiene una responsabilidad de enseñarle. Entonces, creo que la parte formativa del residente no solo se debe enfocar a la parte técnica de soy urgenciólogo, soy intensivista, sino enfocarlo también a ser un buen profesor. Aquí en México, por ejemplo, nosotros hemos buscado implementar en las diferentes jornadas de residentes que se hacen en los hospitales, darles formación como instructores en simulación para que ellos puedan fungir como instructores hacia sus propios R-, ¿no? Sus jerárquicos de menor jerarquía. Y que puedan seguir transmitiendo ese conocimiento que disminuye la carga asistencial para los profesores del curso, ¿no? Porque además de que son los jefes de la guardia y tienen que tener a los residentes a su cargo, etcétera, etcétera, todavía educa a los médicos internos, a los estudiantes y todo. Si vamos haciendo una cadenita donde se va transmitiendo el conocimiento, utilizando metodologías como simulación, se vuelve valiosísimo. Y otro punto importante es que en México, todas las especialidades, por lo menos las que están regidas por la UNAM, tienen que cursar forzosamente un curso de educación. Es un curso que tienen que acreditar los residentes para poder egresar de su especialidad. Es un curso enfocado plenamente en educación en medicina, donde, si bien no es una maestría y no es algo muy complejo, es un curso que se hace de manera sincrónica, virtual, donde se educa esta parte de que el residente tome el rol de profesor, porque al final eso es lo que pasa en la operatividad del día a día. Tu adscrito de mayor jerarquía tiene muchos otros pendientes, entonces aprendes de tu R+, y se va transmitiendo así la cadenita de conocimiento. Entonces, esas dos vertientes son importantes, que el residente sea proactivo en su propio aprendizaje, pero también sea proactivo en educar a sus más pequeñitos. Bueno, y no tenemos que olvidar que cuanto más aprendemos es cuando estamos enseñando, según la pirámide de ¿no? O sea, que cuando tienes que explicarte lo sabes. Claro, si somos capaces de enseñar algo es que realmente lo hemos integrado totalmente. Exacto. Sí. Fijaros que desde SEMES estamos elaborando un documento de competencias, Rosa, que tú estás también en ese tema, y una de los dominios competenciales que figuran es la educación tanto de los otros compañeros como de la propia población, ¿no? Y uno que a veces se nos olvida, el profesionalismo, que lo tenéis muy bien en México, y aquí a lo mejor no pone esa palabra, pero es fundamental el profesionalismo, cada una de las categorías, saber sus valores, sus conocimientos, y eso es muy transversal. Y se aprende también en simulación. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Y cómo vas a entrenar el trabajo en equipo si no es en simulación? Por eso. Sí, porque si lo haces en directo va mal. Hay que aprender simulando para ir al directo. Exactamente. Para resolver conflictos también. O sea, en las residencias es muy común chocar con personalidades diferentes a las tuyas, a las propias. Y justo la simulación con técnicas como el debriefing te va orientando a aprender a resolver conflictos de manera profesional y de manera efectiva, ¿no? A lo mejor no tan enfocadas a la parte médica, sino en la parte interpersonal con los colegas con los que compartes ahora sí que tu día a día, ¿no? Es verdad. Y así evitaríamos que más del 21% de los residentes tengan problemas de salud mental, que como está publicado, ¿no? Totalmente. Un
ideación suicida en un porcentaje elevadísimo y demás, ¿no? Mira, ahí metería yo lo que comentaste tú el otro día, Gracia, el incidente crítico o un debriefing encaminado a incidentes. Debriefing clínico, claro. En el equipo, o sea, eso también. Y cuando hablamos de simulación, todo piensa en el muñequito, el hacer, el habilidades, técnicas. No, hay muchas otras cosas que es hacer equipo, el CRM que vosotros llamáis. O sea, todo eso es fundamental. Para es que todos. Sí, es que yo creo que la simulación tiene una vertiente también muy buena, y ya me voy a poner un poquito más filosófica, pero la simulación te obliga a pensar, te obliga a reflexionar sobre lo que estás haciendo bien, lo que hubieras hecho de otra forma. Te obliga a pensar un poco en las consecuencias de lo que, de tus actos, ¿no? Que tienes sobre el paciente, sobre tus propios compañeros. Y yo creo que tiene una parte que nos hace hasta un poco más humanos, que humaniza un poco, a pesar de ser plástico, que dices, bueno, el plástico cómo te va a humanizar, pero sí porque te obliga a parar, a reflexionar, cosa que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, que es tan estresante, que muchas veces puedes pasar el día y no te has parado a pensar. La simulación te hace pensar y te hace escuchar, que es también muy importante. Te hace escuchar al compañero porque te enseña a hablar, a discutir o a comentar o a dilucidar sin juicio, o con buen juicio, mejor. Entonces, creo que sí, exactamente. Y creo que esa parte de la simulación también es un plus muy importante. Y lo mejor lo más bonito que he visto yo de este que me ha encantado, el POE, pero que al meter la simulación desde el minuto 1, estáis creando una filosofía y una cultura que se va a impregnar desde el primer momento. Y creo que esto va a hacer que sea una especialidad diferente, muy sólida, muy técnica, por supuesto. Hay que saber mucho, hay que conocer mucho, pero también le va a dar esa parte de humanidad y de compañerismo. No sé, es que me he puesto así un poco filosófica. No, pero está súper bien. La verdad que quisiera agregar a este punto que acabas de decir, Gracia, que me encanta lo que dices. Ya se los había comentado. La especialidad ha tenido muy buena visión y personas que han creído que esta metodología nos puede ayudar mucho. Y les había comentado que somos un referente de muchas especialidades de cómo se deben de hacer las cosas. Actualmente habemos muchos urgenciólogos en puestos muy estratégicos en la parte no solamente de educación, sino de salud, evidentemente en la parte de gestión, porque justo los urgenciólogos han aprendido a este manejo de crisis. No es lo mismo que estás todo el tiempo en este manejo con la misma experiencia, más obviamente tu capacitación, has aprendido a manejar muchos conflictos y cuando ponen de directores, y lo han dicho, se los prometo, en centros de simulación me han dicho, Ariana, queremos a urgenciólogos como directores de centros de simulación. Entonces imagínense a qué grado hemos llegado, que tenemos la complejidad de las urgencias es tan alta, que aprendemos en el día a día, pero con capacitaciones, más tanta simulación, porque es de la especialidad que les puedo decir que el 99% de los que van a simulación son urgenciólogos. Casi tengo un gran porcentaje de instructores urgenciólogos. No tengo en el radar a otras especialidades más que a urgencias, evidentemente por el perfil que tengo. Pero esto me ha llevado a conocer a muchísimas personas, pero han sido los urgenciólogos quienes han tomado el liderazgo en muchos de los temas. Entonces, con esto a lo que voy es que el médico de urgencias desde su formación empieza a ver que va a ser líder en algo, en educación, va a ser líder, y en educación hablamos directores de escuelas, ya estamos hablando de directores de centros de simulación. Entonces, fíjense cómo va teniendo tantas vertientes, que creo que sí es importante también empezar a capacitar desde que son residentes, empezar a abrirles esta mente de que no solamente se van a dedicar a la operatividad, ya empezamos a tener tantas habilidades que empezamos a ser muy funcionales en muchas áreas, ¿no? Y creo que eso es algo a resaltar aquí en México con urgencias, ¿no? Y por eso es que ahora es una de las especialidades que se ha convertido en una de las más grandes. Los congresos de urgencias son de los más grandes que se hacen en México.
Y pues bueno, ¿no? O sea, y es en donde más puestos de liderazgo se están ocupando. Interesante esto que acabas de comentar, Ariana. Y a mí me gustaría, fíjate que en la experiencia que yo he tenido inicialmente cuando empecé con simulación, la gran mayoría de los instructores que yo conocía, era porque me movía en el mundo, eran casi todos urgenciólogos, anestesistas algunos y algún intensivista. Quizás son las tres que más trabajo en equipo desarrollan, ¿no? La gran diferencia es que el anestesista, como ellos dicen, es un paciente medio dormido al lado de un médico un paciente medio despierto al lado de un médico medio dormido. Perdón por si hay algún anestesista por aquí, ¿no? Pero quiero decir con esto que la urgencia es como mucho más amplia, es muy transversal. Pasa con la medicina intensiva, es muy transversal. ¿No se me está oyendo? No, ¿o no oís un ruido continuo detrás como un timbre, ¿o soy yo? No. Sí, ¿No? pipín, pipín. Vale, ya está. Pues no. Es que oía como un ruido de fondo, ya está. Y quiero decir que al ser tan transversal, yo creo que va a ser muy interesante en ese sentido. Yo me gustaría ahondar en algo que has dicho, Rodrigo, y que me ha fascinado. Me ha fascinado porque es algo que una persona que tuvimos también en una tertulia, que era el profesor Roger Ruiz, hablaba sobre la necesidad de que en la carrera existiera una asignatura de educación médica. Entonces me ha encantado el hecho de que el residente tenga que tener competencias en educación médica. Y me gustaría que ahondaras un poquito en ese tema. ¿Cómo lo tenéis montado? Pues básicamente la parte de educación médica en la residencia es un módulo que viene integrado dentro del programa único de especialización, que es el llamado PUEM, y es un curso que realiza la UNAM, que es de manera sincrónica. Es una plataforma que se llama CEMEDU, y es un seminario de educación, donde literalmente le enseñan al residente desde temas relacionados a la parte de cómo preparar una buena ponencia, cómo prepararse para dar una conferencia y hablar en público, le enseñan un poco como de metodologías educativas, pirámide de Miller, para que sepa llevar a los residentes del conocimiento a la acción. Entonces como que adquiere una serie de habilidades que al final se van a traducir en su vida profesional al compartir los conocimientos que adquirió de su especialidad, ¿no? Si bien no es como que vayas a un salón de clases a verlo, cada residente toma la iniciativa de a su propio tiempo ir completando dicho curso y que tiene que estar acreditado para cuando llegan a su tercer año de residencia. Tú lo puedes hacer desde el primer año de residencia o lo puedes dejar para el final. Ahora sí que tú lo vas gestionando a tu manera y vas cumpliendo diferentes módulos y al final te entregan un certificado del seminario de educación, que está correcto, ¿no? Que lo comprobaste. Y con eso ya te desbloquea el requisito de que te puedas titular como residente especialista en medicina de urgencias, en anestesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la parte como de pregrado, por lo menos lo que nosotros hemos hecho en la parte del centro de simulación, es que todos nuestros pasantes son médicos pasantes, que es su último año de la carrera de medicina, antes de que ya sean médicos, están rotando con nosotros en el centro y los capacitamos para ser instructores de simulación, pero al mismo tiempo los impulsamos a que ellos capaciten a otro personal de la universidad con nuestra supervisión, para que ellos empiecen a agarrar esa confianza de compartir el conocimiento y ese empoderamiento de decir, yo sé bien hacer esto y lo puedo implementar, ¿no? Y como ellos participan en las actividades que se realizan en el centro de simulación, que nos enfocamos más que nada al pregrado, ellos toman mucho rol de liderazgo de enseñar a sus compañeros más pequeños. Entonces, lo que hemos visto es que de todos nuestros pasantes que rotan con nosotros, cuando ellos llegan a la residencia, llegan siendo residentes de excelente calidad porque son empoderados para educar. Entonces, saben aprender, pero también saben educar. Y eso es algo que las propias sedes hospitalarias nos dicen, porque vienen con recomendaciones de nosotros, ¿no? Cartas de recomendación de, oye, qué buen residente me recomendaste, sabe dar conferencias increíble, es muy bueno con sus compañeros. Entonces, esto es algo que se tiene que ir transmitiendo, ¿no? Y que debe de partir desde los primeros años de medicina hasta que concluyen la residencia,
e incluso cuando ya son médicos especialistas, porque por lo menos a mí, en mi experiencia personal de formación, me tocaron profesores fabulosos en los hospitales, pero también me tocaron profesores que dices, tú no sabes enseñar. Entonces, o sea, el ser buen médico no te hace ser buen profesor. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y si podemos hacer que los médicos buenos que formemos sean buenos profesores, qué mejor. Porque eso va a garantizar que el sistema de educación médica Totalmente. en un ciclo continuo de formación. Y entonces la calidad va a ser lo que va a predominar en este proceso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues tenemos más o menos orientada la primera parte. Habéis hablado, fíjate que que hubiéramos hecho un bloque, teníamos aquí la evolución histórica de la especialidad en México, y sí me gustaría saber cómo fue vuestra integración de la simulación, cómo conseguisteis que se integrara, porque habéis comentado que al principio no, cómo lo hacíais, pero cómo conseguisteis que poco a poco se integrara. Pues tuvimos la gran fortuna de poder tener pues apoyo de la institución más grande de salud en México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Construye el primer centro dentro de un hospital, el más grande en la Ciudad de México, y esto hace que bueno, se empiecen a formar muchos instructores en simulación, que la gran mayoría son urgenciólogos, más el apoyo de los presidentes del Consejo Mexicano de Urgencias, que iban mucho en favor de teníamos que cambiar la educación tradicional, y bueno, empezaron a creer mucho en el proyecto de simulación. A partir de eso, se ha tenido la gran fortuna de crear centros muy estratégicos en los hospitales que tienen el mayor número de residentes, sobre todo de urgencias, y en esos hospitales se han formado también muchos instructores en simulación, sobre todo urgenciólogos, y eso ha dado la pauta para que los exámenes de certificación no sean solamente en un centro, sino tengan esta diversificación y entonces se puedan hacer en diferentes centros de simulación. Y pues bueno, han ayudado universidades, han ayudado centros de simulación que son privados, pero esto ha sido gracias también al cambio de la educación que tuvo las urgencias, porque evidentemente antes todo se hacía con el paciente y antes se hacían simulaciones en hoja, se hacía todo escrito, hasta que esto fue evolucionando en el 2018. En el 2019 ocurre el primer examen bajo simulación y se ha ido perfeccionando cada día, el que ha ido pasando hasta llegar a lo que hemos logrado este año, que ya fue virtual, a través de una plataforma, y también hacerlo con simuladores. Entonces, así ha sido, ¿no? Pero ha sido este cambio radical que hemos tenido, que gracias a que los que han estado en la cabeza de los procesos educativos creen en la simulación y los beneficios que tiene, y por eso es que se ha abierto este camino de la simulación muchísimo para los urgenciólogos. Claro, Ariana, pero fíjate, ahí me surge a propósito de esto, hace años el Papa Francisco en una entrevista dijo, ¿saben ustedes cómo se suicida un argentino? Y dijo él, dice, tirándose de su propio ego, ¿no? Y yo dije, a partir de que lo escuché aquello, dije, bueno, no, eso es un mal no solamente de Argentina, sino al menos en España existe. Claro, yo ahora me imagino esto que tú estás planteando, me imagino que el residente no te voy a decir de toda España, te voy a decir de una comunidad como la de Madrid, y dentro de la comunidad, no te voy a decir toda la comunidad, te voy a decir la ciudad de Madrid, que le digas al residente del hospital, por ejemplo, no sé, y no tengo nada en contra de ninguno, 12 de octubre de Madrid, que tiene que irse a examinar, a rendir una ECOE o hacer una habilidad, desarrollar una competencia al Hospital La Paz de Madrid. Ostras, me lo estoy intentando imaginar y no sé, Rosa, Gracia, ¿qué opináis de ese tema? ¿Lo veis posible? Es que debería ser cada uno en su unidad docente, y si Claro. no hay medios para que su unidad docente lo haga, unirse con otra, pero es como que son amigos, o sea, no le mandas a otro sitio raro a que alguien le evalúe, pero él sabe que le van a evaluar. El residente firma un contrato cuando llega que va firmando cada año y sabe que si no pasa la evaluación anual no sigue, y sabe que le van a evaluar y lo pone ya en el programa, no nos estamos inventando nada. Él sabe que tiene que ser evaluado. Si yo tengo los medios en mi unidad docente, lo hago, y si no,
junto a todos los de Madrid para hacer algo, o a todo Madrid Norte, Sur, Este, como queráis. Pero tiene que ser su unidad docente quien controle esa evaluación. Sí, igual que cuando decimos que un residente va a entrenarse a una determinada técnica a Nueva York porque allí es... Bueno, o una rotación, pero va a una rotación donde se le evalúa en global. No solo, o sea, todas las competencias que alcance en esa. Que sí que quería comentar, estamos hablando de evaluación por competencias, nos hemos centrado en la simulación porque todos nos parece importante, porque es fundamental, pero hay muchas otras formas de evaluar esas competencias además de la simulación. En el programa pone exámenes, que yo creo que no vamos a hacer, pero bueno, porque son conocimientos, pero hay algunas cosas que sin conocimientos no se pueden hacer. Observación, audit, auditar la documentación, el portfolio y el 360. ECOE, Minicex, o sea, hay tantas cosas que no son solo simulación, pero además simulación. Entonces, pues se tendrá que hacer donde se pueda. Si yo no tengo en mi unidad docente medios, me uniré a otra y lo pone el POE, si lo habéis leído. Si no, lo que tenga la comunidad, porque sí que al final, por comunidades sí que hay, o por provincias, algún sitio con la universidad. Casi todas las universidades tienen ahora una zona de simulación o un centro de simulación en los hospitales que podamos utilizar. Además, ten en cuenta que al principio pienso yo que los residentes van a ser tan poquitos, porque vamos, a Murcia creo que llegan 4. No, a ver, esto es una primera cata que luego hay que ampliar mucho. Pero que al final yo creo que ellos van a hacer grupo como hacíamos todos los residentes de la misma especialidad y que cuando vayan a examinarse yo creo que va a ser un poco que va a dar, porque se trata de unidades docentes también. Claro. Entonces, pues si en un sitio no tienen con qué examinarlo, no tienen, pues probablemente, no sé, yo no lo veo así, muy traumático, ¿no? Yo no creo que sea. No, yo lo veo como, además, no sé. Además lo veo estudiantes hace nada que también les han hecho ya un ECOE y que les han evaluado en sus universidades. No nos viene gente, a mí me costaría pasar una evaluación, porque no estamos acostumbrados. Claro. Yo creo que ellos ya vienen de pasar otro tipo de evaluaciones. Eso que tocas es súper importante porque, por ejemplo, aquí en México, la parte de certificación con simulación, pues desde el 2019, como dijo la doctora Ariana, pero antes de eso, pues muchas escuelas no tenían simulación en su formación básica, ¿no? En la formación de médicos. Entonces, diles la primera vez que los vas a evaluar con simulación a alguien que nunca ha tocado un simulador, les da el ataque, o sea, claro, se infartan. Primero, entonces, ahí es donde tuvimos que hacer muchas estrategias para calmar los ánimos y explicarles que en simulación no hay sorpresas, es algo que hacen todos los días y llevarlos a conocer estos centros donde se van a capacitar o donde van a hacer simulación, que lo llamábamos como una semana de reconocimiento, para que conocieran el entorno y no se sintieran como uno no sentiría de claro, he hecho esto y me vas a evaluar. Observado. Claro, ese es eso no es como muy justo o muy objetivo, pero ya conforme hemos avanzado en el tiempo, los residentes ya están acostumbrados a ser evaluados así, entonces ya no se quejan. Claro, es el entorno seguro que también hay que cuidarlo muchísimo en simulación clínica, es esencial. Claro. Fíjate que antes, no recuerdo quién ha sido que ha mencionado el peligro de la simulación. De hecho, dentro de un par de meses vamos a tener una tertulia sobre la calidad en simulación y sobre los efectos secundarios de la simulación. Claro. Hay una persona a la que hemos invitado que su tesis doctoral fue sobre esos aspectos, ¿no? Sobre los efectos secundarios que tiene la simulación. Por lo tanto, yo creo que es importante cuidar todo eso para evitar problemas. Pues no sé, pues llevamos ya cerca de la hora hablando ¿Ya? aquí y seguro que hay un montón de... Sí, ya. Seguro que hay un montón de cosas sí, lo sentimos. No sé, si queréis añadir algo, abrimos a que haya alguien que quiera hacer, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, entrar en debate. Claro, como tú digas. Es el momento de que todos los que están, ahora mismo hay 36 personas, hemos tenido 40 y tantas personas conectadas. A ver si hay alguno de los 36 que quiera hacer algún comentario. Si no, seguro que a nosotros se nos ocurren muchos, o sea que no... Ven. Fíjate, Rosa, hay algo que sí... has comentado la cantidad de espacios de simulación y hemos hablado también de algo muy interesante que cuando hemos hablado del debriefing y demás, ¿no? La importancia del debriefing clínico. Creo que tenemos una
un momento muy interesante, ¿no? Porque el debriefing clínico ha demostrado que mejora la supervivencia de los pacientes en parada cardiorrespiratoria. Hay determinadas mediciones hechas con el efecto positivo que tiene el debriefing clínico. ¿Cómo planteas tú desde la Comisión Nacional de la Especialidad que podemos hacer para formar a los futuros tutores? ¿Cómo podemos hacer para que eso no genere problemas, como hemos dicho antes? Pues eso hay que hacerlo, lo hemos hablado ya alguna vez. El problema de la simulación o de la evaluación por competencias es que no hay costumbre. Las competencias llevan años estando, cómo se evalúan años, pero no ha calado en la gente. Se sigue evaluando con, bueno, bien, mal, de 1 a 10, o sea, no hay objetividad, que nunca la va a haber, porque aunque sea objetivo, nunca va a ser muy objetivo. Pero entonces, en eso tenemos que formar también a los tutores o orientar, que alguna vez lo hemos comentado con Gracia, a lo mejor desde la sociedad de simulación, ayudarnos a hacer una serie de metodología, de enseñar para que nuestros tutores también empiezan con esto. Están evaluando residentes, pero de otra manera, no están evaluando su propia especialidad en competencias. Van a empezar a salir todos los programas en competencias, pero nuestros tutores, habrá que enseñarles y habrá que orientarles cómo se hace esto. A ver, en muchas unidades docentes ya hay gente o en hospitales que sabe de simulación de urgencias. Como ha dicho Ariana, es verdad que los de urgencias son los que hacen muchas veces simulación y tiraremos, pues eso. En Murcia tienen a Gracia, tienen a César Tinesi, en Valladolid tenemos gente que sabe de simulación. Iremos tirando, pero habrá que formar a todos o orientar con alguna pequeña formación o con algún pequeño esquema. Yo no sé mucho de simulación, pero los test lists o cómo hacerlo, pues a lo mejor te tiene que venir dado cómo organizar o qué mínima calidad tiene que tener lo que vamos a hacer. Sí, pues te tomo la palabra, por favor. Rosa, y vamos a trabajar desde la sociedad, que con SEBES, que además estamos deseando, porque creo que es el camino. Incluso, yo me atrevería el otro día pensando que estaba durmiendo, digo, es que estaba dando mi cabeza no podía parar, decir, bueno, quizás unos pequeños itinerarios muy básicos, porque no es igual en todo el mundo, claro, no tienen los mismos recursos, pero unos un itinerarios formativos básicos para decir, bueno, pues para enseñar esto, intenta esto, esto y esto, y unas pautas básicas en simulación clínica para... Un apoyo. Yo creo que eso, vamos, te tomo la palabra porque estaría genial. Me hace una ilusión participar. Estaría genial para ayudar. Imagino que Ariana y Rodrigo piensan lo mismo, que tienes que tener una base. Completamente. Nosotros, el éxito que ha tenido la simulación en México, sin duda, es la capacitación. Tanto en el debriefing clínico, o sea, no hemos parado de poder capacitar y de verdad que es un trabajo grande porque nosotros nos hemos dedicado a hacerlo en línea a la hora que sea literal, porque nunca nadie tiene tiempo, nunca. O sea, jamás van a tener tiempo, pero a veces les das tantas opciones y en específico con todo el debriefing, sobre todo que es de 2 horas el curso. Entonces, como es un curso un poquito más pequeño, ahí podemos hacer una intervención más fácil porque hemos reunido cuando son sesiones generales de hospitales, les decimos, en lugar de ver sesión, vamos a ver el curso de todo el debriefing. Y entonces ahí lo metemos, ¿no? O sea, ver opciones porque, no, definitivamente si les decimos que vamos a capacitar en simulación, no van a ir o unos no creen todavía en la simulación y eso que ya llevamos años. Entonces ha sido un poquito factible el hacer cursos en línea, sobre todo el debriefing clínico, que se puede hacer en línea y pues bueno, ¿no? Juntamos a todos los profesores y vamos de poco en poco, pero sí se puede, ¿eh? Sí se ha podido hacerlo a pesar de la resistencia, lo hemos podido lograr en hospitales. Rosa, mira, en Murcia concretamente el SMS está haciendo un esfuerzo muy importante formando a sus tutores de residentes en general, no en simulación clínica. No lo sé porque, vamos, he participado en muchísimas formaciones y yo creo que también es un poco que se lo crean los de arriba y que fomenten esto, porque por parte de la Unidad de Desarrollo Profesional y de las unidades docentes, Francesc Molina, bueno, es que están convencidos. Entonces,
hacen pues todos los años, yo qué sé, 4 o 5 formaciones para tutores, para basado de Este es el camino. O sea, y es eso, el camino es la filosofía, y decir, es algo que es ir impregnando, decir, bueno, pues hay que saber la técnica y hay que saber esta metodología y aplicarla cuando es necesario y cuando es eficaz, por supuesto. Es que es para todos, desde, lo habéis dicho, pregrado, posgrado y todas las especialidades. Claro. Estamos hablando de urgencias, pero va a ser para todos. Para todos, claro. Es que además sería, antes habéis planteado, ¿no? Y nuestros estudiantes están haciendo simulación, están haciendo debriefing y van a llegar y se van a encontrar con tutores que no saben. Que no todos saben. Que no todos saben. Eso tampoco es lo más adecuado que se puede encontrar, ¿no? No. Es cultura que tenemos que hacer para todos. Como calidad, como investigación, es que tenemos muchos frentes abiertos. Mucho. Algunos nos con razón dice. Con razón dice Ariana. Perdona, ¿algunos qué? Digo que algunos nos quedan 340 días para jubilarnos, o sea que... Bueno, pero contando. No quiere decir que no pueda seguir investigando. Y enseñando. Y enseñando, claro. Me está apeteciendo mucho ir a conocer el método que tiene montado en México. O sea que, bienvenidos siempre. Vamos, yo tengo claro que voy a seguir formándome en educación médica en los próximos años. Ya tengo echado el ojo a 2 máster y una estancia por ahí, por México, va a ser muy interesante. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Porque si no vamos a estar hablando, yo puedo seguir sacando preguntas aquí, no se me acaba el rollo, ¿eh? Pero seguro que hay alguien por ahí. Venga, no os cortéis, si la voz vuestra es muy bonita también, ¿eh? No sé, pues vosotros mismos, cosas que se os ocurren ahora mismo. De lo que habíamos planteado como preguntas eran simulación para qué, cómo y cuándo, la evolución histórica de la exploración de la especialidad en México y cómo se había integrado, cómo se había hecho desde el 2018 el tema de la certificación de los residentes mediante simulación. Rosa nos ha dicho que había ya no sé cuántos puntos exactamente dentro del POE con el tema de simulación, y hemos dado alguna pincelada sobre el programa que hay en México. Parece que está claro, por lo que ha comentado Rodrigo, que aparte de las habilidades técnicas se le da un gran peso a las habilidades no técnicas, que como bien ha dicho, me parece que ha sido Ariana, en errores humanos, pues más del 70% se deben a problemas relacionados con el factor humano, ¿no? Y la gran mayoría de ellas a defectos de comunicación. Fijaros que en ese libro se habla de 44 a 98.000 muertos, es un libro publicado en el año 2000, y en el año 2003 James, en un artículo que fue base de la Fundación de Errores Humanos, hablaba de que era la tercera causa de muerte en Estados Unidos, con unas cifras superiores a 400.000 muertos al año, ¿no? Y seguía dando las mismas cifras de más del 70% debidos a problemas no de falta de conocimientos, sino a falta de esas habilidades no técnicas. Y eso... Jan quiere decirnos algo, pero dice que no puede. Pero ¿Estará en el chat? Sí, está en el chat. Vamos a ver, en el chat. Jan, que además Jan Saldaña es una persona a la que os invito a que sigáis, porque tiene una página que nos está llenando todos los días de información sobre eventos que hay en todos los países de habla hispana. Y bueno, impresionante. Hoy nos ha mandado hasta un evento con gente de Egipto que vamos, muy, muy bueno. Dice, disculpen, no puedo hablar ahora, pero ¿cuáles consideran que son los gaps de la simulación? ¿En qué momento podríamos o sería mejor aplicar otra estrategia de aprendizaje? Pues mira, yo considero que para que uno pueda hacer simulación, de alguna manera tiene que tener conocimientos respecto a lo que está haciendo. O sea, si bien la simulación te va a enseñar a la parte técnica y te va a enseñar a la parte a lo mejor blanda de el actitudinal, situacional, todo, si tú no llegas con una base sólida de conocimiento, la simulación no va a correr, no va a fluir, no va a avanzar. Entonces,
Creo que tenemos que identificar en qué punto vamos a aplicar la simulación en el papel, por ejemplo, en este caso de la residencia, ¿no? Si apenas acaban de entrar y empiezan con la introducción teórica a la medicina de urgencias, pues a lo mejor en ese punto la simulación no es la mejor estrategia para implementarse en ese objetivo de aprendizaje, pero en otros objetivos de aprendizaje sí pudiera ser algo positivo, ¿no? Como podría ser el trabajo en equipo, la comunicación, que al final son habilidades que ya van arrastrando desde que son médicos de pregrado, ¿no? Entonces yo me iría a seleccionar la estrategia de acuerdo al grado académico y nivel académico y el conocimiento base que ya traen los estudiantes, porque simulación no debe de ser darles una clase teórica tradicional, sino debe de ser complementar lo que en el aula ya se vio, potencializarlo y transmitirlo hacia la práctica diaria. Entonces, es importante definir como ese punto relevante de la simulación. No somos clases teóricas, entonces ya tienen que tener una base previa de conocimiento. Tal cual. Y hay otras, bueno, hay otras competencias bueno, que a lo mejor se puede utilizar otras metodologías, aprendizaje basado en problemas, videos problemas, quiero decir que allí, o sea, la educación médica es muy extensa. Yo seguro que no conozco toda la metodología, pero bueno, que no es que haya un gap, sino que hay cosas que a lo mejor con simulación pues se queda como muy excesiva para enseñar algo pues más sencillo, ¿no? No sé, se me ocurre, no sé, elección de antibióticos, ¿no? En un ejercicio con gamificación sobre qué infecciones, selección de antibióticos, microbiología, todo eso ahí, pues a lo mejor ahí la simulación pues no cabe tanto y cabe otro tipo de metodología. Creo que te refieres a eso, Jan, cuando estás preguntando. Y lo que habíamos dicho, equipo, críticos y poco frecuentes. Es Claro. donde mejor funciona, ¿no? Sí, voy a ver si... Espérate, una última vez, ¿vale? Seguir hablando. A ver si sale. Sí se va a lograr, sí se va a lograr. Claro, Se va a lograr al final. Dice así. como siempre, creo que Sí, eso era lo que quería. Míralo, ¿lo veis? No, lo No. siento, Gracia, pero no. No, ¿qué estás compartiendo? ¿Ventana o pantalla? Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Creo. No lo sé, no, es que hay opciones de ventana o pantalla. Otra vez me dice que no se puede compartir. Si es que... Por si quieres, mándalos al grupo del WhatsApp y de ahí lo comparto. Venga. A ver si lo puedes compartir por el grupo y ya de ahí lo jalo. Venga, sí, porque ya por curiosidad... Ahí lo jalo, me encanta esa expresión. Ya solo por curiosidad, ¿eh? Ayer Jordi Palés nos daba en la introducción que hacía de su charla, dejaba claro que primero tenemos que saber cuál es el objetivo que nos hemos marcado. Yo creo que ese es el gran... yo creo que muchos de los problemas que hay, y eso lo hemos visto cuando hemos dado formación a gente que se quería formar como instructores de simulación, ¿no? Como para diseñar un escenario de simulación, lo primero que tienes que definir es cuál es el objetivo que te has marcado. Porque a veces es el problema, ¿no? Aquí, sí, nos deja John la web donde él cuelga un montón, todos los eventos que hay y bueno, es interesante. Sí. Y digo que no tienes tiempo, o sea, hay no da la vida. Bueno, Rosa, y algo que no hemos tocado y que quizá hubiera venido también muy bien a hablar es de la integración de la simulación, clínica en el POE por zonas de simulación de Rosin and Wistock, esa organización que creo que hacer una integración por las zonas de simulación de Rosin and Wistock sería muy interesante. O sea, empezar un programa hablando de zonas de simulación, de estamos en zona 0, estamos en zona 1, porque eso sí que haría que todos los tutores que saben de simulación confluyeran en el mismo punto a la hora de organizar la simulación en su respectivo centro. Es que eso habrá que hacerlo en la guía itinerario formativo tipo, que es la adaptación del programa a tu unidad docente. Ver cómo voy encajando mis rotaciones, mis simulaciones. Yo creo que ahí hay que ayudarles para la guía itinerario formativo tipo. Doctor Salvador, ¿me podrá abrir para compartir pantalla? Porque no me deja.
Sí, sí. Pero algo, quizá algo, yo me refiero a algo más desde arriba, como un paraguas que diga, bueno, igual que está trabajando, ¿no?, Salvador dentro del itinerario de la formación, o sea, todo esto que está en el POE hablando de aquí se puede introducir la simulación, aquí se puede introducir la simulación, hacer como un anexo pequeño, no muy grande, de hablar de zonas de simulación, de aquí se va a trabajar con este tipo de briefing, aquí se va a hacer feedback, a ver, aquí vamos a... Eso es lo que tenemos que ir trabajando aparte, en el POE no nos van a dejar poner eso. No, eso digo, como un anexo aparte, como un libreto, como una guía. Claro, a ver, se va a intentar hacer una guía de tutores, tenemos que trabajar una guía de tutores y ahí podemos meter un poco eso. Sí, que una unificación un poquito de la simulación. Rodrigo, prueba ahora a ver si consigues. No me está dejando. Tampoco puedo compartir. Salvador. No era gracia. Era Salvador desde el inicio. No, lo tenéis en el chat. Lo tenéis en el chat del grupo, para que lo veas, Rosa. Sí, lo he visto. Ok. Gestión de anfitriones. Lo conozco un poco porque lo presentaron en conceptos también. Sí, muy bien. Prueba ahora, a ver. No, justo ya me quitó la posibilidad, ya no me deja. Nada. A ver, ahora. No nos dejas. Ahora sí. No, me dice need permission. Joder, pues no tengo nada que haya quitado los permisos, ¿eh? Salvador, ¿qué piensas tú de lo de la organización por zonas de simulación de Rusia? Yo creo que es interesante el saber, pues eso, vamos a enseñarte a hacer un acceso de vía aérea quirúrgica y eso es una zona 1 y luego haremos una zona 3 donde haya una situación en la que haya que compartir fotos. No sé qué está pasando porque teóricamente está todo habilitado, debe ser antes que nadie, tal, abierto, de tipo de acceso a la reunión, está todo abierto. Teóricamente deberíais de poder. No, me sigue rechazando lo que no puedo. Ostras, pues fíjate que esto me hubiera encantado que hubiera sucedido el día que salieron La vez cosas pasada, feas ¿no? aquí, pero hoy no he hecho nada yo además, o sea que, qué mal, qué raro, qué mal cosa que tengan. Bueno, ahorita la mando al chat para que todos los asistentes puedan ver la imagen. Muy bien, pues qué curioso, no deja compartir ahí, qué tontería, madre mía. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario más y si no, pues nos vamos a ir despidiendo. Recordándoos que, bueno, que el mes que viene, en enero, vamos a tener un tema muy interesante que va a ser sobre la analgesia en rescate en alta montaña. Así que tendremos también a un compañero, de Costa Rica, tendremos a un compañero de Argentina y luego compañeros de aquí, de España, del grupo de trabajo de montaña. Así que será un tema también muy interesante. Nada que ver con el tema de hoy, pero es una competencia más que tendrá que adquirirse, porque dentro de los equipos de rescate están medicalizados en casi todos los países y bueno, pues eso tendrá que tenerse en cuenta. Sí. Así que nada, pues daros esa es la imagen que nos ha compartido la doctora Gracia. Sí, que la ha subido Rodrigo al chat. Muchas gracias. Pues muchas No, gracias. de nada, para que la puedan consultar todos, porque la verdad sí, muy valiosa esa imagen y la clasificación como de las zonas de simulación es súper valiosa. La matriz está. Muchas gracias, Rodrigo. Salvador, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias lo mismo, gracias. Porque súper agradecidos. Esto es gracias a vosotros, porque si el que estemos aquí sentados hablando de temas que nos apasionan es por eso, porque tenemos pasión por este tema. Así que nada, un placer. Muchas gracias. Espero que hayáis estado cómodos. Muchas gracias. Se ha pasado volando. Aprendiendo. Ay, sí, aprendiendo. Muchas gracias. Rosa, gracias. Muchas gracias. Felices Navidades, feliz salida y entrada del nuevo año. Igualmente. Es verdad, modo Navidad. Ya. Modo Navidad todos. Es momento navideño. Noel o los Reyes o quien queráis os traigan gracias.
Igual, vida por gracias a delante. todos. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Sí, Muchas ahí estamos. gracias. Hasta luego. Bye, bye. Adiós, Chao. gracias. Bye.